Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Jaime Montoya, médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia y también sexólogo clínico. Hoy vamos a trabajar un tema de patente actualidad y es el de los espectros de identidad y orientación sexual. El sentido de discutir sobre estos temas tiene una alta pertinencia social. Lo tiene por la atención a las personas que están dentro del espectro LGBTI, pero también para que la sociedad haga los procesos también debidos de inclusión. Y también para quienes trabajamos como profesionales de la salud, adquirir los elementos y las capacidades, podemos también decir, que permitan una mejor atención de estas personas. Estamos trabajando en contextos actuales de sexualidad y la sexualidad moderna es una sexualidad que se caracteriza justamente por ser diversa. Esto quiere decir que los proyectos de vida sexual, la manera como cada uno de nosotros, cada una de nosotros puede ser feliz sexualmente son muy diversos, son diferentes, lo que no quiere decir que sean contrapuestos. Y por supuesto también hay que considerar elementos como la tecnociencia. Esto es, los desarrollos que hemos tenido en todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la misma ciencia, con la misma medicina, nos han permitido también ofrecer nuevas alternativas de acercamiento y de trabajo profesional en salud con personas en el espectro LGBTI. Entonces, por supuesto, nos encontramos hoy frente a una realidad de diversidades sexuales, pero también de contextos diversos para el ejercicio de la sexualidad. Tenemos aquí una definición de salud sexual de los CDC de Estados Unidos de 2012. Y aquí lo que quiero advertir son varios elementos. Uno, que la salud sexual se da a lo largo del ciclo vital. Con esto queremos decir que todos en cualquier momento de la vida que estemos viviendo tenemos el derecho a estar sanos sexualmente. Lo otro es que el enfoque de esa sexualidad debe ser un enfoque positivo. Y con esto queremos decir que la persona se sienta cómoda, confortable y que tenga conservado su potencial de placer sexual. Y también consideramos un elemento como la equidad. Por supuesto, durante el desarrollo de la humanidad ha habido profundas inequidades, injusticias, sobre todo que han recaído sobre las mujeres, sobre lo femenino, en términos del ejercicio o disfrute de su salud sexual. Y por supuesto también ha habido marginaciones o discriminaciones con las poblaciones LGBTI que han generado incluso situaciones, digamos, catastróficas o dramáticas. Y también lo que tenemos que ver es que es un trato respetuoso de la sexualidad, es decir, la sexualidad es también una fuente para reconocer la dignidad de las otras personas. En el campo también de la salud sexual es importante también desarrollar capacidades, es decir, capacidades para poder ejercer la sexualidad propia, para poder entender la sexualidad de los otros y para podernos comprender en medio de todo esto. Este enfoque de las capacidades es el que nos permite también tener habilidades para comunicarnos sexualmente. Y en este punto es central considerar que la educación sexual, que la información que tengamos sobre, por ejemplo, esto que nos une hoy, que son los espectros de diversidad y orientación sexual, nos permita tener criterios para poder tener una apertura de mente y para poder tener la facilidad de ofrecer, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores, de los profesionales de la salud, un servicio adecuado. Lo otro es que son los contextos, ya en un primer momento lo enunciaba, la sexualidad tiene una característica y es que es profundamente evolutiva. Es decir, cada sociedad va planteándose su sexualidad y la sexualidad de los adolescentes de hoy sí que dista bastante, por ejemplo, de la sexualidad de nuestros bisabuelos. Son maneras como las sociedades también van evolucionando, van migrando, van constituyendo valores y van reconfigurando los que tenían previamente. En la salud sexual, ahí yo considero desde mi propuesta, hay tres ejes fundamentales en una pirámide de la salud sexual, entendiéndola como parte central que es multidisciplinaria. Con esto queremos decir que esto no es solamente de los médicos, ¿ah? No es solamente de los psiquiatras, no es solamente de los psicólogos. En esto todas las profesiones, todos los saberes,
Todos los campos del conocimiento tienen algo que aportarnos. Hay un elemento inicial que es el bienestar global. Si uno está sano sexualmente, ya hace parte esto de su bienestar global. Es decir, ya es un asunto que hace que te sientas contento con la vida y que sientas que la vida que estás viviendo vale la pena vivirla. De otro lado está el disfrute del placer. Muchas veces estamos mejor relacionados con el cumplimiento del deber, pero también hay que considerar que el disfrute del placer hace parte de nuestra integridad. Entonces, cuando hablamos de salud sexual, hablamos de eso, de desarrollar esa capacidad, pero también paralelo a esto, discurriendo así como en forma sintótica, está también el control del riesgo. La sexualidad, como cualquier actividad humana, tiene también sus riesgos, es decir, como la alimentación, como los desplazamientos, en fin, la sexualidad puede tener sus riesgos. Quienes trabajamos en salud sexual y en medicina sexual, buscamos que las personas, las comunidades, tengan la suficiente formación, conocimiento, que les permita justo tener la capacidad de disfrutar del placer, pero también controlar el riesgo. Muy bien, vamos a entrar en materia con lo que nos ocupa en el día de hoy, la diversidad sexual. Hay una definición, que es esta que aparece aquí, dice patrimonio individual y colectivo. Entonces estamos de entrada considerando que es algo bueno, un patrimonio, es un tesoro. Es decir, no es un defecto, no es una carencia, no es una enfermedad, sino que estamos considerando algo que le pertenece a la sociedad. Así como hablamos de patrimonio cultural o de patrimonio inmaterial, también hablamos de esto, un patrimonio que es derivado de la sexualidad y que representa las múltiples formas de vivir la sexualidad y el erotismo. Es decir, los seres humanos de estos tiempos ya no solo tenemos un plan de vivir sexualmente de una manera, sino que son muchas las maneras por las que las personas pueden llevar su proyecto de vida. Obviamente, y aquí viene la aclaración que es muy importante, en el contexto del mutuo respeto por los derechos sexuales. Por supuesto, mi interés y mi derecho por obtener placer, disfrutar de la sexualidad, pues también tiene unas acotaciones dadas por la ética, por la ley. Y esto nos permite también ajustar y decir, bueno, tú tienes capacidad y derecho para disfrutar, pero tienes que considerar también los derechos de los otros, es decir, su capacidad también para optar o no por una conducta sexual, por un encuentro sexual, en fin, por lo que sea. Entonces tenemos allí una condición básica de la diversidad sexual que tiene que ver con la condición de patrimonio, pero también con la condición de respeto por el otro. La orientación sexual va emparejada, no siempre todo el patrimonio de la diversidad sexual se deriva únicamente de la orientación sexual. También están los roles de género, también están las maneras como se puede expresar el erotismo, incluso esa dimensión, por ejemplo, que puede ser espiritual, sagrada, pero también dentro de esa diversidad sexual hay un eje central que es la orientación sexual. Entendemos esta orientación como una organización específica del erotismo y del vínculo emocional de un individuo. Y esto es importante porque lo que nos quiere decir es que tenemos aquí dos elementos. Uno, por un lado, tiene que ver como con ese elemento concreto de la atracción sexual, es decir, de la activación sexual. Eso que nos lleva a sentir tensión sexual. Pero no podemos dejar de lado, y por eso la definición es abarcante, que también está la configuración de vínculos afectivos. De tal manera que de esta fusión, de esa atracción básica, junto con el afecto, la cercanía, surge esto, es decir, ya ahí se configura la orientación sexual. Y obviamente está relacionada con el sexo, género de la pareja involucrada en la actividad sexual, pero no solo la actividad sexual, sino también obviamente la vinculación afectiva. Las realidades de la comprensión de la diversidad sexual en el mundo, infortunadamente no son homogéneas. Ciertamente podemos decir que vivimos tiempos donde hay un mayor reconocimiento, pero también hay una profunda asimetría. Es lamentable que las personas en muchos países del mundo sufran prisión, incluso penas de muerte, torturas y castigos por su orientación sexual.
Estos son temas delicados que tienen que ver justo con el respeto a los derechos humanos y tal vez uno de los puntos más delicados donde hay mayor vulnerabilidad para la protección de los derechos humanos tenga que ver justamente con la orientación sexual. Por eso cantidad de organizaciones, de organismos internacionales, de ONGs, de instituciones privadas, buscan trabajar sobre la promoción de los derechos sexuales y de los derechos humanos en la población LGBTI. Nosotros en Colombia hemos ido haciendo un proceso, ciertamente la Constitución de 1991 nos abrió un gran campo de respeto hacia la autonomía del otro, al libre desarrollo de su personalidad y otra cantidad de garantías constitucionales que han permitido que empecemos a avanzar en este proceso. Quiero ser optimista y pensar que obviamente estamos mucho mejor que antes, pero no puedo ser ciego a la realidad en la que todavía hay infortunadamente condiciones de estigma, de marginación. Y lo que más nos preocupa también para quienes trabajamos en medicina sexual es que no sean las instituciones de salud o los profesionales de salud los que perpetúen esta cantidad de elementos de marginación o discriminación. De tal manera que la iniciativa es justo tener conocimiento, abrirse y formarse en estos aspectos. Muy bien. Uno de los grandes desafíos cuando tratamos de hacer eso, de entender, de comprender la sexualidad, es saber dónde ponemos la raya entre lo normal y lo anormal. Es difícil. Incluso para quienes nos hemos dedicado por años a estudiar estos temas, no siempre uno cuando está valorando una inquietud de una persona acerca de su conducta sexual, en algunos casos lo entendemos muy bien, hay unos criterios diagnósticos, hay clasificaciones de lo que podríamos llamar enfermedades o mejor trastornos. Es decir, personas que sufren, por ejemplo, porque tienen un problema de una disfunción eréctil o un problema con los orgasmos o con el deseo sexual. Pero hay otro punto donde las personas pueden estar replicando, por ejemplo, concepciones erróneas. Entonces muchas personas piensan de manera errónea, porque han recibido esa información también de manera errónea, que la masturbación o el autoerotismo, por ejemplo, va a dañar su funcionamiento sexual, cosa que sabemos que no es cierta. Es decir, la autoestimulación, el autoerotismo es una dimensión más de la vivencia sana de la sexualidad. Entonces creo haber explicado, es difícil, ¿no? Ubicar siempre, hay puntos, digamos, críticos ¿ya? Sobre este aspecto. Pero en términos de lo que tiene que ver con la orientación sexual, pues hay un acuerdo que hay entre todos los que hemos trabajado en esto, entre las organizaciones, organismos internacionales, para decir las formas de orientación sexual, todas son formas de expresiones normales de la sexualidad. Con esto quiero decir y superar algo que hubo hasta 1973 en la clasificación psiquiátrica americana y más adelante hasta 1990 aproximadamente por la Organización Mundial de la Salud respecto a la homosexualidad. Había allí, digamos, una discusión candente acerca de si se trataba de una conducta normal o anormal, pero quiero que quede el concepto claro que estamos hablando de normalidad, de una expresión más de esa diversidad sexual, de ese patrimonio que en un primer momento hablábamos. Hay una visión reducida de la orientación sexual, es la que ha servido instrumentalmente para trabajar durante mucho tiempo, entonces la mayor parte de la población se define heterosexual y podríamos decir que aproximadamente un 20%, esto ha ido variando entre 10 y 20% de la población, se ubica en una zona del espectro no heterosexual y entonces allí habría una cantidad de opciones, esto es importante advertirlo, hay una especie de expansión de identidades y no solamente pues como la visión clásica de homosexualidad o bisexualidad. Enseguida incluso vamos a profundizar un poco acerca de esto. Cuando tratamos de ver cuál es el núcleo de la orientación sexual de una persona, es importante considerar las siguientes 4 esferas. El primero es el de la excitación sexual. Lo que veíamos en un primer momento es activación, el sentir tensión, el sentir interés por desarrollar un encuentro sexual, ¿ya? Esa es una de las esferas. Hay un segundo elemento que es la vinculación afectiva. Esto es, ¿con quién puedes establecer una relación, un vínculo?
para decirlo coloquialmente, ¿de quién te puedes enamorar? Hay otro tercer elemento que es el proyecto de vida. Esto es, ¿con quién quieres vivir? ¿Con quién quieres compartir? ¿Ah? ¿Cómo te imaginas envejeciendo? ¿Ya? ¿Con quién? Y el otro es algo que le he agregado y es una percepción de completud. Esto es un neologismo y lo que quiere decir dónde estás completo, dónde estás completa. No te hace falta. Entonces, claro, un chico que se define como gay, pues puede sentir excitación sexual por otros chicos y también no solamente la excitación sexual, sino que dentro de ese núcleo grande de la configuración, constitución de la orientación sexual, está también la capacidad de generar afectos, vínculos, es decir, de enamorarse de otro chico. Pero también está ahí, uno, pues si tú te imaginas viviendo con él, viajando con él, compartiendo con él, configurando una familia con él, y bueno, sí, puede decir, sí, eso también está dentro de mi proyecto. Y obviamente si estás bien allí, te sientes completo, no te falta nada, estás bien, y dices, bueno, sí, ahí se ajusta todo. Entonces ya entendemos como estas cuatro esferas que nos definen son una pista. Valga la pena advertir algo en este momento, la orientación sexual se da principalmente por autoidentificación, es decir, no corresponde a una elección, que eso es importante aclararlo, no es algo que se elija como tal, es algo que se descubre en medio del desarrollo psicosexual. Y no hay ni instrumentos psicológicos o una resonancia o una prueba de laboratorio para decir esta persona es gay o no, o esta mujer es lesbiana o no. Lo hacemos siempre a partir de esa autoidentificación. Por, es, por eso, en esta profusión de identidades sexuales, uno tiene que tener la apertura para entender que alguien te puede decir soy heteroflexible y comprender en qué parte justamente está allí de esto. Ya enseguida vamos a revisar, por ejemplo, estos términos. Hay dimensiones de la orientación sexual y esto se conjuga con lo que venía diciendo. Está el deseo sexual, la atracción y puede pasar, muchos hombres pueden tener algo de atracción por otros hombres, pero no se ven, por ejemplo, en el plano de la vinculación afectiva, ni de la compartir proyecto de vida, ni se sentirían completos estando solo allí. Entonces es importante entender que también dentro de la configuración del deseo sexual humano y esa orientación sexual, pues también pueden haber elementos de homoerotismo, pero no necesariamente van a configurar la orientación sexual definitiva. Hay comportamientos sexuales y la sola conducta no siempre define la orientación sexual. Eh, Podemos ver, por ejemplo, hay hombres que prestan servicios sexuales, que trabajan teniendo sexo con otros hombres, pero cuando uno los escucha, trabaja con ellos, su orientación es heterosexual. De hecho, trabajan teniendo sexo con otros hombres pues para cuidar de su hogar, de su mujer, de sus hijos. Y cuando uno habla con ellos dice, no, yo tengo sexo con otros hombres, pero mi orientación no es homosexual. Y lo otro es la sexualidad, la identidad, es un asunto central. Es importante que cada uno de nosotros a lo largo del ciclo vital va configurando esa identidad. Y también es importante y conveniente aclarar que no siempre es cristalizada como tal, es decir, es fluida, es parte de lo que entendemos ahora en muchos conceptos de sexualidad. Por eso muchas personas pueden haber vivido, digamos hasta los 40 años, una vida predominantemente heterosexual, pero de pronto, por cambios en su vida, por intereses que empieza a descubrir, nota que tiene elementos de homoerotismo o que ya su orientación sexual apunta más a un espectro bisexual o un espectro homosexual. Entonces ahí tenemos también este asunto de la identidad. Esta es una gráfica que es bastante ilustrativa, es compleja, pero justo por eso, por ser compleja, también nos ayuda a entender mucho de la sexualidad contemporánea. Entonces tenemos aquí varios elementos, hay elementos que tienen que ver con un espectro grande hacia la derecha, que es el espectro de la heterosexual, que es digamos el de la mayor parte de la población, pero quiero que vayan incorporando elementos como términos como heteroflexible. Entonces muchas personas van a decir, mire, yo vivo una vida heterosexual predominantemente, estoy casado, tengo mis hijos, pero ocasionalmente con ciertos hombres, estoy hablando de un hombre heterosexual que se define como heterosexual y heteroflexible, ocasionalmente con ciertos hombres tengo una atracción, incluso puedo tener encuentros sexuales, pero
La mejor definición que podría ser de mi sexualidad, dicen ellos, es ser heteroflexible. O hay veces que está también cercana, depende de la afinidad por el término, con ser bicurioso, es decir, se entienden como bisexuales pero con un predominio heterosexual. Y lo mismo podemos decir en el otro espectro hacia la izquierda, entonces podríamos ver chicos, por ejemplo, que desde su adolescencia se han definido como gay, pero ocasionalmente tienen encuentros con chicas que disfrutan y también pueden tener vínculos afectivos y entonces por eso pueden decir, mire, mi identidad es predominantemente gay o homosexual, pero ocasionalmente tengo con ciertas mujeres, con ciertas chicas, tengo una afinidad y ahí tengo, digamos, esa dimensión homoflexible. También están dentro de todo este espectro las personas pansexuales. Entonces, ellos incluso abogan, cuando uno los escucha, por una especie de universalización. Es decir, este asunto es buscar casillas para cada uno. Lo que predomina en su orientación cuando uno trabaja con estas personas es esa fluidez de la orientación sexual. Es decir, durante un tiempo pueden estar más cercanos a, personas de su mismo sexo y después en otro tiempo con personas del otro sexo, en fin, o combinar. Entonces hay una fluidez, es lo que quiero advertir aquí. También es importante advertir como formación que cada vez más personas se identifican como asexuales. Esto es, personas que no están interesados en establecer, de identificarse como homosexuales, heterosexuales o bisexuales. No están interesados profundamente en querer tener encuentros sexuales. No obstante, también en sus relatos, no sacrifican la posibilidad de tener compañía. Pero en ese sentido, el sexo género de esa compañía no es el tema central que los identifique, ¿ya? Entonces pueden tener su compañía perfecta con un hombre o con una mujer. Y obviamente entre todo esto, en un trasfondo están los que denominamos questioning. Y es importante entender esto porque hay personas que dicen, mire, yo antes vivía una vida heterosexual y ahora no sé. Y así estoy. Y es importante validar esto porque questioning es también una categoría dentro de estos espectros de diversidad sexual. También están las personas trans, ya las personas trans, enseguida profundizamos un poco acerca de esto, como un espectro más de vivir la sexualidad. Aquí dentro de la gráfica también vemos el BDSM, que es bondage, disciplina y sadomaso. Incluso estas personas, junto con el fetichismo, se ubican mucho dentro de lo que ellos denominan una subcultura urbana, es decir, cuando ahora hablamos ahora de patrimonio, ellos también abogan por reconocer que en la medida en que tienen sus prácticas que son consensuadas, es decir, no son prácticas obligadas, esas personas se conectan mejor, es decir, se expresan mejor y le dicen a la sociedad que no solo hay una manera de tener sexualidad, sino que hay diversos puntos donde se muestra esa diversidad de la sexualidad. Ya desde las investigaciones de Alfred Kinsey, por allá en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a advertir, por ejemplo, en la sociedad americana que esta visión dicotómica, es decir, solo personas heterosexuales y al otro lado homosexuales, había cambiado. Es decir, que lo que entendemos es que muchas veces las personas durante su configuración sexual han vivido diversos estadios o se ubican en uno de los puntos intermedios en medio, digamos, de estos dos polos. Aquí viene esta gráfica que nos permite entender, es una gráfica muy auxiliada para explicar este asunto de un término sombrilla, es decir, los seres humanos trans. Y por eso muchas veces cuando estamos trabajando en salud, la persona puede decir, mire, yo soy trans. Entonces uno a ratos dice, pero es transexual, es una persona homosexual. No. Lo que quiero que empecemos a comprender es que el término trans es un término de cobertura incluyente. Es decir, debajo de toda esta configuración trans hay diversas maneras y proyectos de vida sexual. Entonces están las personas, mujeres transexuales que nacieron, fueron su sexo asignado al nacimiento, el biológico con el que les asignaron, es un sexo masculino, pero en la medida en que han hecho su crecimiento y en el desarrollo, en el ciclo vital psicosexual, pues han encontrado que su verdadera identidad es la de mujer.
Entonces por eso están aquí en esta parte. También hay hombres transexuales que al nacimiento fueron asignados como mujeres, pero que con el tiempo y con lo que les decía hace un momento también descubrieron en su ciclo psicosexual que corresponde su identidad realmente a lo de un hombre. Las personas intersexo, que es un término que también en medicina lo hemos ido evolucionando, hoy hablamos de personas con trastornos del desarrollo sexual, son estas personas que pueden haber tenido en el momento del nacimiento una ambigüedad, por ejemplo, en los genitales externos. Entonces la prisa muchas veces por darle un sexo a este recién nacido, pues ha hecho que se haya cometido errores en esta asignación. Y obviamente ellos tienen dentro de todo esto digamos, un sitio dentro de la sombrilla de las personas trans, justo para reconocer que no siempre la medicina tiene que correr a mutilar sus cuerpos, a tratar de ajustarlos a una norma. Es decir, también hay una identidad intersexual y se vale estar allí en este punto en el que no siempre los genitales tienen que ser como los que están, digamos, en el canon de la humanidad. Los andrógenos y las personas con poligénero también están dentro de este espectro y esto también alude a una propuesta que tiene que ver incluso con todo lo que tiene con la indumentaria, con los ademanes, con la gestualidad, con lo que podríamos decir performatividad. Entonces hay personas que no están interesados en desarrollar solo un registro o de hombre masculino o mujer femenina, sino tener diversas combinaciones de ellos. Y también aquí están las personas crossdressing o transvestistas que, y aquí está también otra corriente amplísima, transformistas, drag queens, drag kings, que son personas que hacen una propuesta y por lo general es una propuesta estética sólida, muy interesante para denotar qué es lo que la sociedad define como masculino, femenino y hacer hipérboles de esto y también es una manera de, podríamos decirlo así, interpelar al otro, qué es lo femenino, qué es lo masculino. Por eso este trabajo que hacen, esta propuesta que hacen, nos da riqueza, nos da patrimonio porque también nos ayuda a entender nuestras identidades. Entonces resumamos hasta el momento, hay unos elementos biológicos que tienen que ver con la configuración como tal, en términos, por ejemplo, genéticos, XY para el hombre y XX para la mujer, tener un pene, unos testículos, o tener una vulva, una vagina, un útero, ovarios para las mujeres, es una condición biológica, pero también está esa identidad que deriva del proceso mental, del proceso psicológico y esa armonización también con la vinculación afectiva, ¿ya? Con quién te puedes vincular afectivamente, lo que lleva finalmente a que tengamos comportamientos sexuales. Por eso, cuando miramos a una persona, a un chico que abraza a otro chico, que besa a otro chico, lo que estamos viendo es el producto precisamente de una exploración profunda, de una exploración, de un encuentro consigo mismo, ¿ya? Y esto es importante advertirlo porque en una sociedad que tenga un trasfondo homofóbico, estos procesos suelen ser duros, suelen ser difíciles, porque es descubrir la identidad y una vez que descubres la identidad, pues la expresas, tienes derecho a expresarla, ¿ya? Entonces también es importante cultivar el entendimiento, la comprensión de ese pluralismo que anida en estas identidades individuales. Cuando trabajamos con todas estas personas en la población LGBTI, estamos diciendo también que hay que atender sus condiciones particulares, ya, atender sus requerimientos. Los estudios, cantidad de estudios y autores han mostrado cómo una de las grandes barreras para las personas LGBTI es justo que cuando llegan al servicio de salud no se sienten bien atendidos o que incluso muchas veces tienen que asumir como una identidad paralela o ocultar su verdadera orientación sexual para evitar ser discriminados. Estos elementos deberían desaparecer. Las personas deberían expresarse plenamente en su orientación, en su identidad y recibir obviamente el trato digno, justo, equitativo que merecen. Uno de los elementos que también consideramos y que nos debemos grabar en medio de todo esto es que la salud mental es central también.
No solamente estamos cuidando la salud física, por supuesto que hay que cuidarla, pero una de las vulnerabilidades que pueden aparecer, sobre todo cuando el medio es adverso para ti, cuando hay dificultades para poderte expresar a plenitud, o cuando peor, hay conductas transfóbicas, homofóbicas. Obviamente una de las esferas que más se suele comprometer es el de la salud mental. Por eso necesitamos también que las instituciones de salud, los trabajadores de salud, se unan a este proyecto de querer apoyar a las personas, de comprender y obviamente de evitar cualquier manifestación de injusticia. Por eso también sabemos que si las personas no reciben el apoyo, también están en condiciones de vulnerabilidad, de tener muchas veces condiciones como depresión, ansiedad y lamentablemente en muchos casos cuando la situación es demasiado compleja, incluso conductas autolíticas o de suicidio. También son frecuentes los consumos de sustancias. Es importante entender que lo que tenemos que hacer es justo una movilización, pero también quiero advertir algo y es superar una visión errónea que se ha tenido. Muchas veces en el personal de salud hay una concepción de que las personas LGBTI entonces son desordenados, promiscuos, consumidores de sustancias y realmente es una concepción errónea respecto a esto. Es un mito que se perpetúa y es importante cuestionarlo y derribarlo, ¿ya? Entonces hay que atender a las condiciones especiales de esta población, pero no partir de supuestos tan erróneos como este, pues por ejemplo, de la promiscuidad o el consumo. Esta condición de vulnerabilidad hay que irla superando, ya hay declaraciones de organismos internacionales que aluden frente a esto. La vulnerabilidad se da en muchos frentes, ¿ya? Y afortunadamente nuestro país cada vez ha ido tratando de cubrir esos frentes para que las personas LGBTI no experimenten esas condiciones de marginalidad, de pérdida de oportunidades o de inaccesibilidad, por ejemplo, a los servicios de salud. También quiero advertir algo que con frecuencia no se menciona, y es que en la población LGBTI, pues por supuesto que también hay adultos mayores. Y para este sector de población es muchas veces abandonado por el personal de salud. Es decir, no nos preguntamos cuál es su estilo de vida, con quién vive, quién le acompaña, o muchas veces, lamentablemente, incluso no le dejan ingresar a su pareja solo porque es alguien a una hospitalización, por ejemplo, solo porque es alguien de su mismo sexo. Con ellos también hay que trabajar todo lo que tiene que ver también con prevención y control de riesgo, lo que hablábamos en un primer momento. Entonces también hay que advertir muchas veces una mujer mayor por los cambios que tiene, por ejemplo, después de la menopausia, puede tener un mayor riesgo en sus tejidos vaginales de contagio de infecciones de transmisión sexual. O muchas veces hombres mayores creen que ya no deben preocuparse por utilizar un condón porque eso no es el asunto que correspondería a ellos, sino que sería un asunto de adolescentes. Todas estas ideas, por ejemplo, que el condón solo es para los adolescentes, hay que desmontarlas, hay que cuestionarlas y por supuesto suministrar la información que le permita a estos adultos mayores tener mayor protección. Y con esto estoy finalizando. Ya la convocatoria es, una vez que hemos logrado entender todo esto, que hemos superado que no solamente es este espectro restringido de personas heterosexuales, bisexuales y homosexuales, sino que hay una apertura grande en estos sentidos, pues podamos ofrecer desde la atención en salud servicios amigables. Y obviamente para toda la comunidad en general, comprender que aquí estamos todos y que en medio de este pluralismo podemos entendernos, no excluirnos. Bueno, de esta manera hemos intercambiado hoy estos conocimientos y bueno, esperamos vernos en otra ocasión.